Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 18. Que venga tu reino. Su Majestad la Reina Isabel II ha gobernado el Reino Unido durante más de 60 años. Se ha convertido en la monarca británica con el reinado más prolongado. Cada año, el día de Navidad, dirige un mensaje a la nación. En 2014 expresó: para mí la vida de Jesucristo, el príncipe de paz, cuyo nacimiento celebramos hoy, es una inspiración y un pilar en mi vida. Hace poco, citando el Evangelio de Juan, la monarca señaló que la luz de Jesús vence los momentos de oscuridad que sufrimos en 2015. Enfatizó que la historia de Jesús cautiva nuestra imaginación y su mensaje inalterable nos inspira no a la venganza ni a la violencia, sino a difundir amor en todo lugar y momento. Isabel II se refería a otro reino, un reino que Jesús vino a establecer y el cual vendrá a regir nuevamente. Jesús enseñó a orar: venga tu reino, Mateo 6:10. Este reino no es otra cosa que el señorío y el reinado de Dios. Vamos a leer Salmos capítulo 10, versículos del 12 al 18. Levántate, oh Señor, castiga a los malvados, oh Dios, no te olvides de los indefensos, porque los malvados desprecian a Dios y quedan impunes. Piensan: Dios nunca nos pedirá cuentas, pero tú vences los problemas y el dolor que causan, los tomas en cuenta y los castigas. Los indefensos depositan su confianza en ti. Tú defiendes a los huérfanos, quiébrale los brazos a esta gente malvada y perversa, persíguelos hasta destruir al último de ellos. El Señor es Rey por siempre y para siempre. Las naciones paganas desaparecerán de la tierra. Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos. Ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. Harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos, para que ya no los aterre un simple mortal. Clama por la transformación de la sociedad. El Señor es Rey eterno. Versículo 16. Dios tiene el control máximo de este universo, pero el salmista también clama a Dios: levántate, Señor, levanta, oh Dios, tu brazo. Versículo 12, parte A. Pide en efecto que el reino de Dios venga a la tierra. Cuando Dios se mueve, el hombre hecho de tierra no sigue ya sembrado en el terror. El salmista ora en particular por diversos grupos de personas. Pide por quienes son indefensos, atribulados, dolientes, víctimas y huérfanos. Versículos 14 y 18. Desamparados y oprimidos. Versículo 18. Si deseas ver el reino de Dios y que nuestra sociedad sea transformada, estas son las personas por quienes debes interesarte. Oremos. Señor, gracias por ser Rey. Pido por aquellos que son indefensos, atribulados, dolientes, víctimas, huérfanos, desamparados u oprimidos, que venga tu reino. Vamos a leer Mateo 13 del 18 al 35. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la tierra buena representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30 y 60 y hasta 100 veces numerosa de lo que se había sembrado. Parábola del trigo y la maleza. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en el campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló.
Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta que la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. La siguiente es la parábola de la semilla de mostaza. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Parábola de la levadura. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho por medio del profeta. Les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Habla a la gente sobre Jesús. Cada vez que le hablaste a alguien sobre Jesús y el Evangelio, plantaste una semilla en su corazón. No toda semilla que plantes dará fruto. Como vemos en la parábola del sembrador, algunas semillas nunca echarán raíces. Versículo 19. Otras solo producirán resultados temporales. Podemos llegar a alejarnos de Dios debido a la tribulación o las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas. Versículos 21 y 22. Pero si la semilla crece bien, la parábola indica que podemos tener un impacto enorme. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Versículo 23. Al pensar en quienes participaron en Alfa hace 5, 10 o 15 años, veo que han tenido un impacto inmenso. Algunos incluso han comenzado ministerios que han alcanzado un impacto global. Jesús narra muchas parábolas sobre el reino de Dios. El reino de los cielos es la forma preferida de Mateo, siguiendo la habitual práctica judía de expresar reverentemente cielos en lugar de Dios. El reino es tanto ahora como todavía no. La parábola de Jesús sobre la mala hierba indica que hay un aspecto futuro del reino. Por el momento, el trigo y la mala hierba crecen juntos. Un día habrá una cosecha y el juicio. Cuando Jesús regrese, el reino de Dios vendrá en toda su plenitud. Versículos 24 al 30. Jesús prosigue diciendo que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre tomó y plantó en un campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, al crecer es la planta más grande del huerto y se convierte en un árbol al que incluso se aproximan las aves y anidan en sus ramas. Versículos 31 y 32. La metáfora de las aves sobre las ramas aparece algunas veces en el Antiguo Testamento, donde simboliza gente de todas las naciones convirtiéndose en parte de la familia de Dios. Ver Ezequiel 17, 22 al 24 y 31 del 3 al 14. También Daniel capítulo 4, versículos del 9 al 23. Jesús recordaba a sus oyentes que el reino de los cielos no sería solo para una nación, sino para todo el mundo. Hay muchos tipos de siembra. Por ejemplo, está la plantación de iglesias. Lo que se planta suele ser pequeño como una semilla de mostaza, pero al sembrar crece. Mateo 14, del 31 al 32. Veo algunas de las iglesias plantadas por acción de nuestra congregación local y contemplo el enorme impacto que ejercen en su zona. Vienen las aves y anidan en sus ramas. Versículo 32, con gente que llega al reino de Dios de forma tan inesperada como habrán sido los creyentes gentiles para la nación judía de distintas partes del mundo. Podemos ver el impacto de la plantación de iglesias.
Como señaló tiempo atrás Peter Warner, experto en crecimiento de iglesias, la plantación de iglesias es la forma de evangelización más eficaz conocida bajo el cielo. Jesús continúa hablando sobre el reino de los cielos como levadura que fermenta la masa. Versículo 33. Tu influencia puede ser inmensa en tu hogar, en tu familia, escuela, universidad, fábrica u oficina. Así es como se lleva a cabo la transformación de la sociedad. Oremos. Señor, ayúdame a plantar tantas semillas como sea posible, mientras procuro compartir la buena noticia de Jesús con los demás. Que venga tu reino en mi ciudad, nación y por todo el mundo. Vamos a leer Génesis capítulo 36 y capítulo 37. Descendientes de Esaú. Este es el relato de los descendientes de Esaú, también conocido como Edom. Esaú se casó con dos mujeres jóvenes de Canaán, Ada, hija de Elón, elitita, y Aholibama, hija de Aná y nieta de Zibeón, el heveo. También se casó con su prima Basemat, que era hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Ada dio a luz un hijo a quien llamaron Elifaz, Basemat dio a luz un hijo a quien llamaron Reuel, a Aholibama dio a luz varones, Jeús, Jaalam y Coré. Todos estos hijos le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus esposas, a sus hijos y a los de su casa junto con sus animales y su ganado, toda la riqueza que había adquirido en la tierra de Canaán, y se mudó para alejarse de su hermano Jacob. No había tierra suficiente para sustentar a ambos debido a la cantidad de animales y posesiones que habían adquirido. Por eso Esaú, también conocido como Edom, se estableció en la zona montañosa de Seir. Este es el relato de los descendientes de Esaú, los edomitas que habitaron entre la zona montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. Dina, la concubina de Elifaz, hijo de Esaú, dio a luz un hijo llamado Amalec. Estos fueron los descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Esaú también tuvo hijos con Aholibama, hija de Aná y nieta de Zibeón. Sus nombres fueron Jeús, Jaalam y Coré. Estos son los descendientes de Esaú que llegaron a ser jefes de varios clanes. Los descendientes del hijo mayor de Esaú, Elifaz, llegaron a ser jefes de los clanes de Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatán y Amalec. Ellos son los jefes de los clanes de la tierra de Edom que descendieron de Elifaz. Todos fueron descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Reuel, hijo de Esaú, se convirtieron en los jefes de los clanes de Nahat, Sera, Sama y Misa. Esos son los jefes de los clanes en la tierra de Edom que descendieron de Reuel. Todos fueron descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Esaú con su esposa Aholibama llegaron a ser jefes de los clanes de Jeús, Jaalam y Coré. Ellos son los jefes de los clanes que descendieron de Aholibama, esposa de Esaú e hija de Aná. Esos son los clanes que descendieron de Esaú, también conocido como Edom, cada uno identificado por el nombre del jefe de su clan. Habitantes originarios de Edom. Estos son los nombres de las tribus que descendieron de Seir, el Oreo, las cuales habitaron en la tierra de Edom: Lotán, Sobal, Zibeón y Anam, Disón, Ezer y Disán. Esos fueron los jefes de los clanes Oreos, descendientes de Seir, que habitaron en la tierra de Edom. Los descendientes de Lotán fueron Orí y Emán. La hermana de Lotán se llamaba Timna. Los descendientes de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los descendientes de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná fue el que descubrió las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los burros de su padre. Los descendientes de Aná fueron su hijo Disón y su hija Aholibama. Los descendientes de Disón fueron Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Los descendientes de Ezer fueron Bilán, Saabán y Acán. Los descendientes de Disán fueron Uz y Arán. Así que los jefes de los clanes oreos fueron Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Los clanes oreos llevan el nombre de sus jefes de clan, los cuales habitaron en la tierra de Seir. Gobernantes de Edom. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, quien reinó en Edom desde su ciudad de Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera,
quien era Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Husam, quien era de la región de Temán. Cuando Husam murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y gobernó desde la ciudad de Abid. Él fue quien derrotó a los madianitas en la tierra de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samla, quien era de la ciudad de Masreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la ciudad de Rehobot del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal-Hanán, hijo de Acbor, murió, reinó en su lugar Hadad y gobernó desde la ciudad de Pau. Su esposa fue Mehetabel, hija de Mastred y nieta de Mesab. Estos son los nombres de los jefes de los clanes descendientes de Saúl, los cuales habitaron en los lugares que llevan sus mismos nombres: Timna, Alba, Jetet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibzar, Magdiel e Iram. Estos son los jefes de los clanes de Edom, registrados según los asentamientos en la tierra que ocuparon. Todos ellos descendieron de Esaú, el antepasado de los edomitas. Capítulo 37. Los sueños de José. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaban para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, dos de las esposas de su padre, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que será nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se los contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate, porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, le dijo Jacob. Luego, vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas?, le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre, se han ido de aquí, pero le oí decir: vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. José es vendido como esclavo. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén huyó, el plan trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en una cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José a sus hermanos, le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y oyeron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo,
y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a estos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José los sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo lamentándose: el muchacho desapareció, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: mira lo que encontramos, ¿esta túnica no es la de tu hijo? Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo, seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía: me iré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces sollozaba. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial de Faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. ¡Qué historia! Inclínate ante el Rey de Reyes. Hoy comenzamos la historia de José. Fue amado más que ningún otro de los hijos de Israel y sus hermanos estaban celosos. Versículos 3 y 4. José tuvo sus famosos sueños, vio a sus hermanos inclinándose ante él. Versículos 7 y 9. No hay dudas de que Dios en ocasiones nos habla por medio de sueños. Ciertamente habló así a José. Mediante tales sueños vislumbró lo que deparaba el futuro y lo que Dios haría con él. Sin embargo, no siempre es sabio contarle a todo el mundo los sueños ni las visiones que tengas acerca de tu propia vida. José tenía 17 años y era inexperto. Su error fue contar sus sueños a todos. Esto generó mayor odio, versículos 5 y 8, y celos y más grandes. Sus hermanos dijeron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Aborrecían la posibilidad de que José llegara a ser su rey. Luego tuvo otro sueño en el que los vio haciendo reverencias ante él. Su padre sabiamente simplemente observaba y meditaba en las palabras de José, versículo 11. Si no estás seguro de cómo responder a un sueño o a una visión que te parezca originado por Dios, la respuesta más sabia es simplemente meditar en tu corazón. Ver Lucas 2:19. No obstante, de nuevo, con cierta insensatez, José cuenta el asunto a toda su familia. Sus hermanos se pusieron aún más celosos. Génesis 37:11. Tramaron matarlo, versículo 18. Lo vendieron a los madianitas, quienes a su vez lo vendieron a Potifar en Egipto, uno de los funcionarios del faraón, capitán de la guardia, versículo 36. José entonces se quedó bajo otro rey en Egipto. Como resultado de la imprudencia de José en cuanto a compartir los sueños con sus hermanos, pasó por años de dificultades y pesares, pero Dios usó toda esta situación para desarrollar su carácter y prepararlo para la gran obra de su vida. El reinado del que leemos en el Antiguo Testamento era una anticipación del reino de Dios en el Nuevo Testamento. En el pasaje de hoy vemos una variedad de gobernantes humanos, desde los reyes y jefes de Edom, que está en el capítulo 36, versículos 31 al 43, hasta el faraón egipcio del capítulo 37, verso 36. Uno de los mensajes claves en estos últimos capítulos de Génesis es que Dios está en última instancia por encima y por detrás de todos los regentes humanos. Esto se evidencia de forma particular en la historia de José. A veces los giros y las revueltas de la historia parecen bizarros y aleatorios. No obstante, leemos sobre la participación de Dios como en los sueños de José y oportunamente descubrimos que todo obraba para el cumplimiento de los propósitos divinos. Capítulo 50-20.
José es una tipología de Cristo. En otras palabras, su vida anticipa la vida de Jesús, como veremos en los próximos días. Pero aquí, al comenzar, vemos un contraste evidente. Jesús también sabía cómo lo usaría Dios, pero fue muy discreto en cuanto a quién contárselo. De hecho, fue tan discreto que algunos se refieren a ello como el secreto mesiánico. También vemos en este pasaje el inicio de las similitudes entre José y Jesús. Un día la gente se inclinaría ante José, capítulos 37, 7 y 9, y un día toda la rodilla se doblará ante el Rey Jesús. Filipenses 2, 10, Apocalipsis 19, 4 y 6. En cuanto te inclinas voluntariamente ante Jesús y lo reconoces como Rey Supremo de tu vida, que te preocupan menos los resultados de los diversos poderes que actúan en otros seres humanos a tu alrededor. Por ejemplo, un maestro, un jefe o un gobierno. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Rey de Reyes, gracias porque al seguirte me pongo bajo tu reinado. Hoy me arrodillo ante ti y te confieso como Señor. Pido que venga tu reino a mi vida y la vida de quienes me rodean. La pastora Pipa añade, escogiendo Génesis 36, 1 hasta el 37, 36. A Jacob le vendía bien un ejemplar del libro para padres de familia. Favorecer a uno de tus hijos ocasiona problemas, pero Dios usa incluso nuestros errores para sus propósitos. Recuerden que el autor de este devocional de la Biblia en un año es el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y la voz de este podcast es de Marisol Rojas.